Buenas tardes a todos. Querido consejero, muchísimas gracias por hacerme el honor de estar aquí con nosotros y conmigo en particular. Querido presidente Lacalle, yo creo que si dijera que hacerte español sería un gran privilegio para poder votar por ti en breve, sería algo que a todos los que estamos aquí, que te hemos escuchado hoy, todos estaríamos por la labor. No, pero tienes enemigos, pero te has hecho muchos amigos esta mañana aquí hablando por tu manera de ser directa, clara, y creo que eso es uno de los revulsivos que también necesita la política en Europa, en Occidente y en España en particular. Buenas tardes a todos. Cuando Alejandra Polacci me propuso hablar esta tarde, me planteó un reto porque en general no es una temática que toco, lo que pueda ser las alianzas, pero en el análisis de lo que iba a hablar empecé a darme cuenta que sí, sin lugar a duda es algo que no solo toca la actividad del grupo empresarial que tengo el placer de presidir, pero que al fin y al cabo es algo que nos trastoca a todos los que estamos en el mundo de los negocios, del comercio, de las inversiones. Por lo tanto, te agradezco muchísimo, Alejandra, por darme la oportunidad, tanto a vosotros los organizadores, a la Comunidad de Madrid, a los patrocinadores que hacen esto efectivo y lo hacen una realidad, a la Mutua en particular, al Banco Sabadell, gran grupo bancario español. Y creo que al haber tenido esta oportunidad después del almuerzo, hay que intentar ser breve. Hay que intentar ir al grano e intentar compartir alguna anécdota personal que os haga entender qué es el Grupo Extem, por qué Extem tiene un recorrido desde el año 71 y luego tocar algunas ideas que creo que pueden ser útiles para algunos de vosotros. En primer lugar, como todo en la vida, hay que entender el origen de las personas, de las organizaciones. Yo he tenido la suerte, entre comillas, de presidir el Grupo Extem desde hace 1 año y medio. Y ha sido una suerte que me ha venido con un hecho negativo, que ha sido el fallecimiento de mi querido padre, de nuestro querido padre. Tengo a mis hermanos aquí conmigo y a mi madre. Y hay veces que uno se enfrenta a situaciones que no desea, o por lo menos antes de tiempo. Y uno tiene que intentar estar a la altura y entender cuál es el reto que tiene. Y el reto para nosotros como hermanos que heredábamos un grupo, para empezar era asumir una responsabilidad, un compromiso con lo que ya se había logrado e intentar dejar también nuestra propia impronta, saber que al final la vida pasa muy rápido y que lo que compone a los grupos, al fin y al cabo, es el carácter de las personas en las que trabajamos, en las empresas, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista de origen, sin lugar a duda, nuestro grupo ha sido muy marcado por su fundador, Mauricio Achuel Toledano, que lo empezó en el año 71, llegando a España literalmente con lo opuesto, y que encontró un nicho de mercado de la época, que era la comercialización del cemento. En los años 70, principios de los 70 en España se empezó a dimensionar en el área del cemento, se empezaron a construir grandes plantas, y ese sobredimensionamiento hizo que hubiera una sobrecapacidad de producción y, por lo tanto, excedentes, como a día de hoy, excedentes de producción. Y nuestro padre entendió que ahí había una oportunidad de exportar. Era un hombre muy inquieto, muy emprendedor, muy internacionalizado desde que era muy joven. Él venía de Casablanca y entendió que esa era su oportunidad para poder destacar. Nos contaba hace años que cuando contrató su primer embarque, que era un cargamento de Valencia a Camerún, y tomaba unos 20 días el transporte de ese cemento, nos contaba que durante 20 días y 20 noches no durmió, porque se había jugado todo su patrimonio en ese cargamento. Eso, señoras y señores, es lo que es ser emprendedor, eso es lo que es tomar riesgo. Y cuando yo veo los retos que tenemos otras personas de esta generación, creo que son retos importantes, pero no tienen que ver con situaciones prácticamente de límite como se tenían en generaciones anteriores.
Por lo tanto, primero, el agradecimiento a las personas que nos preceden. En segundo lugar, me gustaría también contarles quién soy yo y por qué llego a este foro, ¿no? Tengo 44 años, estoy muy felizmente casado, tengo 2 hijos, soy presidente de la Comunidad Judía de Madrid. No creo que conozcan ustedes demasiados judíos en España, somos un colectivo pequeño, pero tenemos una reputación de estar muy metidos en el mundo de los negocios, en el sector empresarial. Por cierto, también en el mundo de la ciencia, de la educación, de la academia en otros países. En España se nos conoce mucho menos porque somos pocos. Somos unos 40 y pico mil en toda España y la mitad en Madrid. Y creo que es relevante el mencionar este hecho también, porque al final todo nos va condicionando en quiénes somos y nuestros actos al final tienen que ver con nuestra manera de concebir el mundo. Y creo que el grupo Extem, en su concepción, es un grupo privado, familiar y muy internacional. Y algo tiene que ver también con esa filosofía judía de ver la vida. Decía esta mañana el presidente Lacalle, hablaba de los valores judeocristianos, y no puedo estar más de acuerdo. España es una nación cuyos valores proceden de este caldo de pensamiento judeocristiano. Y todo lo que somos hoy en día, toda la manera que tenemos de sensibilizarnos hacia una serie de hechos, tiene que ver con eso. Decirles también que en mi formación tuve la suerte de estar en el Liceo Francés de Madrid, con el consejero, con algunos miembros también de esta sala, y creo que los franceses hacen una cosa muy bien en la formación de los jóvenes, que es dar una filosofía muy cartesiana de cómo hay que analizar los problemas. Hay que ser muy racional, pausado, coger una hipótesis, analizarla a fondo y llegar a una conclusión, ¿no? Y yo creo que eso también me ha formado mucho. Y al terminar con mi formación francesa, tuve la suerte de poder irme a los 18 años a Estados Unidos, donde estudié en una universidad jesuita, un judío madrileño sefardí, estudiando entre los jesuitas en Georgetown, hice ciencias políticas, y para mí fue una experiencia maravillosa porque me reforzó, sin lugar a duda, en mis compromisos, en mis valores que realmente han conformado quién soy y cómo veo la vida y cómo veo el compromiso hacia toda una serie de elementos que tienen que ver con la excelencia y con las alianzas de las que voy a hablar ahora en unos segundos. Para terminar también, a los 8 años de estar en Estados Unidos, volví a España unos meses y en el año 92 decidí instalarme en Beijing, en China. Viví del 92 al 2000, 8 años en China, y ahí empezamos las actividades del grupo Extem en Asia. Tengo algunas anécdotas, algún caso práctico que me gustaría compartir con vosotros, que creo que es relevante también de lo que se podía hacer en China y de lo que todavía se puede hacer en China y en Asia y lo que representa para nosotros como empresarios aquí españoles y madrileños en particular. Bien, nuestro grupo, como decía, nace en el año 71, tiene 3 actividades muy claramente diferenciadas, diversificadas y que gracias a Dios nos permite estar en una situación de crisis como la actual y no morir en el intento. Estamos en el sector del cemento, nacimos como traders, como buenos traders intentas hacer el margen del trader y asumir el riesgo del broker, es muy difícil. Pero básicamente nuestra actividad ha sido en el trading de cemento, clinker, aditivos y toda una serie de materiales de construcciones en todo el Mediterráneo. Decimos con orgullo que somos el primer trader independiente de cemento del Mediterráneo. Quiere decir que no pertenecemos a ninguno de los grandes carteles. Perdón a las grandes compañías cementeras que puedan estar aquí y se sientan ofendidas con el término cartel. También, cuando hemos visto oportunidades de invertir, hemos acometido inversiones relevantes, hemos invertido en silos, hemos invertido en moliendas, hemos tomado participaciones para poder garantizarnos justamente nuestra actividad económica inicial del cemento. En segundo lugar, tenemos una actividad también muy claramente diferenciada, que es la distribución de soluciones de telecomunicaciones. Gracias a eso hemos podido vivir una época verdaderamente maravillosa durante prácticamente 3 décadas en las que había un sector que crecía de manera exponencial, a dobles dígitos y donde la cobertura del móvil prácticamente
en algunos países es de más del 100%, porque la gente tiene o dos móviles o porque tiene terminales de todo tipo, ¿no? Y eso para nosotros ha sido muy importante, trabajando con grandísimos grupos como Telefónica a nivel mundial, Vodafone también a nivel mundial, Orange y recientemente Portugal Telecom. Y ahí lo que nuestro grupo hace, a través de sus oficinas en Israel y en China, hace una originación de tecnología de estos países que tienen elementos tecnológicos, específicamente en el ámbito de las telecomunicaciones, para proveer soluciones de calidad a los operadores. Y como sabemos todos los que estamos en el mundo de la empresa, las operaciones cuestan mucho esfuerzo en realizarse, hay que intentar conseguir reiteración, que un negocio sea repetitivo, recurrente y por lo tanto una buena operación, y por lo tanto hemos dimensionado nuestro grupo también en el área de las telecomunicaciones para dar mantenimientos y dar un servicio recurrente a nuestros clientes. Por último, tenemos una tercera actividad también muy claramente diferenciada, que denominamos internamente de M&A, que es de asesoramiento en compra y venta de empresas, o entrada de grandes grupos en los mercados en los que somos muy activos, tanto en ámbitos políticos, económicos, donde hace falta que un valor añadido que podemos proveer se pueda prestar, ¿no? Os hablaré también de un par de casos muy específicos que hemos llevado a cabo en este área. Bien, deciros, como pone justamente en el slide, tenemos una presencia en una serie de mercados que además, por suerte, cuando uno crece, por lo menos el otro no está teniendo tantos problemas, entonces intentamos estar en mercados que van un poquito fluctuando entre sí, pero por otra parte que tengan una cierta dimensión para poder resistir unos envites económicos. Alianzas en países también emergentes, África, por ejemplo, tenemos actividades en países como China, con presencia permanente, en Israel, en Francia, en Madrid, y una serie de delegaciones también técnicas que no aparecen aquí, donde damos servicios de soporte. Deciros también, si podemos pasar un segundito a la parte de los casos prácticos. Bueno, aquí tenemos también una serie de referencias. Hemos trabajado y trabajamos con todo tipo de grandes grupos. Ahí veis una referencia al Real Madrid Club de Fútbol. Es uno de los casos prácticos que voy a tocar, porque nuestro grupo tiene una característica que es un poquito extraña cuando hablamos de los grupos en España. No hay mucho grupo privado, familiar, diversificado tan brutalmente en diferentes sectores. Y creemos que hay algunas áreas que son las que te permiten reinventarte, y eso es uno de los elementos que creo que nos van a sacar de la crisis en los próximos años en España. Se han acometido reformas muy importantes. Los grupos privados hemos entendido que la salida pasa por la internacionalización, ya sea en la exportación o en la inversión, el que se lo pueda permitir. Y por lo tanto, vivimos en un mundo cada vez más conectado y por lo tanto tenemos que ser ágiles en la parte internacional. El caso práctico que quería compartir con vosotros hoy tiene que ver con una alianza concreta de un gran grupo español, en este caso, el Real Madrid, que se quiso internacionalizar a finales del 98-99, y después de una serie de años nuestro grupo decidió llegar a un acuerdo estratégico con el club, comprarle todos los derechos para Asia y realizar toda una serie de giras de Real Madrid en Asia. Nosotros no teníamos ninguna experiencia en el ámbito de los deportes, habíamos hecho muchas actividades en China y lo que vimos era una oportunidad magnífica donde los clientes potenciales chinos se quedaban hasta las 2, 3 de la mañana esperando a que se retransmitieran los partidos de fútbol, dormían pocas horas y tenían una afición bestial. Los únicos que estaban ganando dinero eran los distribuidores de los derechos internacionales de los equipos de fútbol de la Liga, y nosotros vimos inmediatamente una oportunidad ahí. Le hicimos un planteamiento al Real Madrid, fichamos localmente nuestra oficina de Beijing
a una serie de expertos del mundo de los deportes y a raíz de eso empezamos una aventura que nos llevó a comprar una empresa eventualmente en Hong Kong, en convertirnos en el primer grupo especializado en brand management deportivo de Asia, creando oficinas en toda la zona, llevando al Real Madrid en su primera gira, con los famosos Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, etc., haciendo un antes y un después en el mundo del deporte. Y todo nació de una idea, de una casualidad, de ver que una serie de personas se acostaban tarde para ver partidos. Y eso para mí me incitó a pensar que si alguien se queda hasta las 5 de la mañana despierto para ver un partido de fútbol, le debe interesar muchísimo y puede ser un cliente potencial para algo. Y hasta ese momento no era un cliente potencial para muchísimas cosas. Licenciamos muchísimo producto, como decía, hicimos giras, es decir, partidos, llegamos a todo tipo de acuerdos para el Real Madrid, incluimos otra serie de clubes, trabajamos con clubes españoles, el Sevilla, el Español, el Milán a nivel internacional, y luego tuvimos una oferta muy interesante que básicamente casi 4 años más tarde nos planteaba a un grupo asiático de comprarnos todo lo que habíamos desarrollado en un plazo bastante interesante y vendimos esa área del negocio, ¿no? Por lo tanto, el primer elemento que quiero compartir con vosotros es que las oportunidades nacen de la visión que queramos o que podamos tener de ellas. Por lo tanto, es muy importante no tener miedo a ver algo demasiado distante de lo que estamos haciendo, porque a lo mejor tiene un elemento de adaptabilidad con lo que tenemos. Lo segundo, cuando uno cree en algo, hay que dedicarle tiempo, hay que invertir. Nosotros decidimos en ese caso invertir en fichar a la gente adecuada, eventualmente, como os decía, comprar una empresa dedicada al marketing deportivo en Hong Kong, la fusionamos con la empresa nuestra de Beijing, y eso nos dio la dimensión que necesitábamos para llevar a cabo nuestros planes. Y por lo tanto, el punto siguiente es no tener miedo a vender cuando el momento es el oportuno también. Nosotros vimos que 4 años más tarde habíamos completado nuestra misión, habíamos logrado una presencia en mercados tan lejanos como pueden ser Corea, Malasia, Singapur, Vietnam, hasta en la India, que era un mercado donde el fútbol no entraba, era un mercado de cricket, conseguimos hacer que la marca Real Madrid penetrase. Por lo tanto, ese es otro mensaje que quería compartir con vosotros, que en el proceso de elección hay que intentar llegar sin un criterio previo que preocupe, que le pongas toda la carne en el asador y que cuando llega el momento de vender hay que intentar tratar el tema sin ningún tipo de emoción porque otra gran oportunidad puede estar esperándote. No me gustaría que esta presentación fuera muy larga, quería que fuera algo personal y voy a mencionar algún dato personal que he evitado decir hasta ahora, pero no tenía ninguna razón de ser, que tiene que ver con otra gran experiencia que hemos tenido a nivel de nuestro grupo. Se ha mencionado esta mañana el gran proyecto de Las Vegas Sands en España. Es el famoso proyecto Eurovegas, ¿no? Eurovegas, que para mí no es un gran nombre, no creo que el euro sea necesariamente el mejor ejemplo de algo que ha ido muy bien. Y la imagen que tenemos en Europa de Vegas, necesariamente os garantizo que no tiene nada que ver con lo que es Las Vegas hoy en día, ¿no? Es una capital de entretenimiento, nada que ver con lo que nos vende Hollywood. Decía que básicamente, desde hace 12 años, que se dice rápido, el grupo nuestro familiar ha estado trabajando para hacer que Las Vegas Sands considere a Europa como uno de sus destinos para invertir. Las Vegas Sands creció de una manera exponencial en el mercado asiático y Europa no era necesariamente una prioridad. Y dentro de Europa, como sabéis, en un mundo globalizado, evidentemente había otras alternativas. Italia, Grecia, países que tienen buen tiempo, turísticamente son potentes. Y básicamente, gran parte de nuestro esfuerzo en los últimos 12 años ha sido atraer a esta inversión en nuestro país. Hemos tenido la suerte que las autoridades regionales, en particular Madrid y también Cataluña durante una serie de años, realmente vieron esta oportunidad antes que estuviéramos en la crisis en la que estamos sumidos. Porque a día de hoy
uno puede pensar que, claro, es obvio, alguien que viene a invertir 9.000 millones de euros, pues hay que aceptarle con brazos abiertos. Lo primero que debo felicitar es cómo ambas autoridades vieron que esto era una oportunidad mandando equipos, entendiendo realmente de qué va este proyecto, que es un proyecto cuyo componente de juego es del 5%. Además, nunca he entendido el argumentario en el que se dice que en España, ¿cómo es que vamos a tener más juego cuando España es una potencia de juego? Tenemos una empresa que es la primera empresa de juego del mundo, que se llama LAE, Loterías y Apuestas del Estado, y somos todos nosotros los accionistas porque es una empresa pública. Por lo tanto, a mí me gusta hablar dentro de lo que es la lógica y creo que vamos a tener, si Dios quiere, aquí en Madrid la oportunidad de desarrollar algo muy importante para la economía madrileña. La ponencia de esta mañana de Mike Levin creo que ha sido muy clara. Nos ha explicado desde un punto de vista muy personal también cómo ve el mundo de los negocios. Y yo quería mencionar que el grupo nuestro ha hecho todos estos esfuerzos porque cree sinceramente que es una grandísima oportunidad. Eso es básicamente el elemento fundamental que quería compartir con vosotros. Creo que vivimos en un mundo en el que las alianzas son fundamentales. Creo que una alianza, por definición, debe hacerse con grupos empresariales que se asemejan a uno desde un punto de vista de valores, que son complementarios a nivel profesional, pero que tienen que compartir valores. Yo creo que cualquier política de irse al corto plazo e intentar llegar a acuerdos con gente que te pueda aportar algo muy interesante económicamente, pero con la que tienes un problema fundamental, que no te fías, etcétera, es hambre para mañana, es pan para hoy, hambre para mañana. Yo creo que tenemos que ser muy cautos en quién elegimos como socios. El llegar a un acuerdo estratégico o corporativo es como una relación de pareja. Tienes que saber que va a ser un camino duro, pero tienes que compartir unos valores muy claros desde el principio. Y tienes que tener, como decía antes, la certeza que, aunque vaya a haber retos, esos retos también te van a presentar oportunidades para reinventarte. Y creo, sinceramente, que Madrid, como ciudad cosmopolita, abierta, tolerante, una Madrid que no tiene nada que ver con la Madrid que yo conocí hace 30 años, está lista para retos tan importantes como la creación de un macro complejo de ocio y de negocio que nos va a traer muchísima prosperidad. Por lo tanto, felicito de nuevo a las autoridades de la Comunidad de Madrid, a nuestro gobierno, al gobierno anterior que también hace unos años, a pesar de ser un gobierno socialista, y algunos socialistas hoy en día dicen que este es un mal proyecto, pero hubo un gobierno de la nación que pensaba que eso era un gran proyecto, cuyos actores siguen pensándolo. Y, por lo tanto, deciros que para mí es una gran oportunidad el poder estar aquí en Madrid Excelente, que estoy seguro que Madrid se va a convertir en un lugar todavía más excelente para los negocios en los años venideros. Muchísimas gracias.